Hola a todos, les damos un cordial saludo y una bienvenida a este espacio que estamos debutando el día de hoy, que estamos comenzando con nuestro primer programa de nuestro podcast, donde queremos justamente, como es el título, conversar sobre la palabra de Dios. Mi nombre es Francisco Andrade, y quien está acompañándome es mi compañero Josué Gajardo. Josué, pucha, qué rico que tengamos esta instancia de una buena vez para poder conversar sobre el tema que tanto nos gusta, que es la Biblia, ¿no? Sí, bueno, de hecho es como un privilegio para nosotros poder estar acá, poder compartir, tal como dice el título del podcast, conversemos de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es un privilegio y nada, contento aquí de poder estar hablando de la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es algo que a nosotros nos gusta mucho y justamente queremos compartirlo con todas las personas que quieran animarse a escuchar y a estudiar con nosotros y a interactuar. Así que desde ya, a todo el que escuche, es más que bienvenido. Casi nosotros planteamos este programa como que estuviéramos en una mesa, con nuestras Biblias abiertas, conversando como amigos, una conversación franca, honesta, sincera, basada en lo que tiene la palabra de Dios que decirnos en estos días. Así Sí, es y que, básicamente la idea no es ser tan exhaustivos en cuanto al análisis bíblico, sino que sea como más una conversación como un tanto más amena, exactamente, no sea tan erudita. exactamente, exacto, como amigos conversando. Pero por mucho que la conversación sea conversación de amigos, el mejor amigo que podemos tener nosotros cuando vamos a abrir la palabra de Dios es Jesús. Entonces, queremos invitar al Señor que bendiga nuestro programa y yo te voy a pedir a ti, Josué, si tú pudieras tener una palabra de oración. Sí, no hay problema. Oremos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por estar aquí compartiendo tu palabra. Esperamos que tú puedas estar junto a nosotros y seas tú el que nos enseñes tu palabra, Señor, y pueda llegar a todo el público que nos va a estar escuchando. Gracias por todo, quédate junto a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un poco como para presentar, digamos, la temática que nos va a llevar durante toda esta primera parte del podcast. No me refiero al capítulo 2, sino que probablemente nos va a tomar semanas. Vamos a hablar de las señales de los tiempos, precisamente porque estamos viviendo en tiempos complicados y la gente quiere saber un poquito si es que hay alguna respuesta ante todos los problemas que se están viviendo. Y nosotros sabemos de que hay señales en los tiempos y esas señales las entrega la Biblia. Por lo tanto, Señales de los tiempos es el título de, digamos, nuestra primera serie. Pero Josué, ¿cómo se llama, digamos, el capítulo del día de hoy, el programa del día de hoy? Sí, bueno, o sea, nosotros quisimos colocarle el título al primer capítulo, El origen del mal y la iniciativa divina, básicamente porque queremos entender desde el punto de vista bíblico cuál es el origen del mal y cuál es su repercusión en todo este gran conflicto que hay entre el bien y el mal, ¿verdad? Que podemos ver en la Biblia. Y cuál fue la iniciativa divina que Dios tuvo en favor de la humanidad. Entonces, básicamente quisimos empezar con ese título, y un título bastante interesante y bien introductorio. Y eso, o sea, es un título bien interesante que nos va a proveer o a cimentar las bases de lo que va a venir después en los siguientes capítulos, que van a estar muy interesantes también. Exactamente. Bueno, ¿te parece entonces que de lleno nos vamos a nuestra escritura? Sí, Como vamos a partir con el origen, no hay mejor libro para hacerlo que el libro de Génesis, ¿verdad? exactamente. El libro de Génesis, los primeros 3 capítulos. Los primeros tres capítulos. ¿Qué podríamos, digamos, comentar primero sobre el capítulo 1 y el capítulo 2 respecto al tema del origen del mal que se plantea derechamente en el capítulo 3? ¿Qué encontramos en Génesis 1 y Génesis 2, para empezar? O sea, básicamente lo que encontramos en Génesis 1 y 2 es cómo Dios crea el universo, tanto el universo como el hábitat terrestre, que es donde habitamos nosotros, el mundo. Y bueno, Génesis 2 habla un poco, es como un resumen del capítulo 1, porque en el capítulo 1 vemos que Dios crea los cielos y la tierra, ¿verdad? Crea los peces del mar, las aves de los cielos, crea al hombre por primera vez.
Y el capítulo 2 es como un resumen del capítulo 1. Por lo tanto, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 podemos ver el origen no solamente de esta tierra, sino también del universo completo, de todas las cosas. Perfecto, perfecto. Espero que alguna vez también tengamos tiempo de hablar con detalle de Génesis 1 y 2, porque son tremendos los capítulos. Sí, Eh, da para mucho ahí, así que... Exactamente, ahí tenemos trabajo para más adelante. Ahora, cuando hablamos de Génesis 2 en particular, a mí me llama la atención de que, claro, resume, pero al mismo tiempo amplifica ciertas porciones del capítulo 1, específicamente el sexto día, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Eso se encuentra en Exacto. Génesis 1, pero en Génesis 2 también tenemos un relato de ello. Sí, claro, es como un relato más específico, es como una, tal como decía anteriormente, es como un resumen de la creación del hombre, básicamente, que podemos verlo en Génesis 1. Perfecto, perfecto. Y aquí aparecen algunos elementos que son centrales para entender lo que va a pasar en Génesis capítulo 3. Por ejemplo, se introduce la presencia de varios árboles, pero con nombre propio aparece el árbol de la vida y aparece este árbol de la ciencia del bien y del mal. Exactamente. ¿Qué, digamos, qué desafío plantea la existencia particularmente de este segundo árbol, de la ciencia del bien y del mal? Sí, yo creo que básicamente los primeros lectores del libro de Génesis no tenían la idea de que tenemos nosotros, porque tenemos la Biblia completa, los 66 libros, y nosotros podemos entender que efectivamente el origen del mal se originó en el cielo. Pero cuando se escribió Génesis, el libro de Génesis, los primeros lectores no tenían la idea de lo que era el origen del mal, básicamente como nosotros lo conocemos. Entonces, cuando lee alguien Génesis 1 y 2 y se ve enfrentado a este árbol de la ciencia del bien y el mal, uno se pregunta si realmente existía el mal antes de la creación, porque dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces uno, por lógica, pensaría más o menos que el árbol, o sea, que el mal básicamente existía antes de la creación del hombre, de Adán y Eva. Perfecto. Ese detalle es súper importante porque existen algunos que creen de que el mal aparece con la serpiente en Génesis capítulo 3. Y no intentan explicar quién es la serpiente, de dónde viene, y obviamente el detalle que tú cuentas de este árbol de la ciencia del bien y del mal coloca la existencia del mal cronológicamente mucho antes de estos capítulos. Sí, y bueno, hay otros estudios, hay varios estudios que se han hecho respecto a esta como combinación binaria del bien y el mal, Ujú. y se plantea que básicamente esto es como un merismo que se llama, que es una figura retórica hebrea. Y los hebreos usaban a menudo dos conceptos opuestos como para explicar un todo. Por ejemplo, el mismo Génesis 1.1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Usa como dos partes opuestas, los cielos, ¿verdad? Y la tierra. Hay otros, por ejemplo, hay otros ejemplos que se ven en la Biblia que es los montes y los valles, para hablar del paisaje completo. Perfecto. Entonces, estos teólogos que son expertos en hebreo, en lingüística y todo eso, plantean que el concepto del bien y del mal no era específicamente que estaba hablando del bien y del mal como nosotros lo conocemos, sino que el autor del libro de Génesis, que es Moisés, que fue Moisés, ¿verdad? Lo que estaba tratando de hacer es hablar de dos conceptos opuestos, es Perfecto. como hablar de un todo. Entonces, cuando nosotros vemos en el capítulo 3 que la serpiente les dice, ciertamente no morirás, porque no, ciertamente no morirás y seréis como dioses, ¿verdad? Ese concepto se puede entender básicamente porque el bien y el mal se toma como un concepto de totalidad de la omnisciencia de Dios, o sea, lo que está tratando de ser, de entender el texto básicamente son dos polos opuestos que Perfecto. implican una totalidad del conocimiento. Ok. Esa es como una de las propuestas, de las alternativas que se dan Ya. de los eruditos. De acuerdo. Mira, solamente un punto antes de sumergirnos a Génesis capítulo 3, porque ya finalmente, digamos, abriste la parte de la conversación allí, pero recalcar de que la existencia de este árbol de la ciencia del bien y del mal origina algo que para mí es sumamente importante, que es el origen de la moralidad divino-humana, porque aquí aparece el primer mandato de Dios que tiene que ver con algo bueno o algo malo.
el primer mandato de Dios al hombre se registra en Génesis 1, que es fructificar multiplicado, digamos, pero acá hay un mandato moral, acá hay una enseñanza al hombre de que puedes comer de todo árbol, pero de este no. Aparece como el primer no, por así decirlo, porque ciertamente el día que él comieres, morirás. Entonces, este árbol origina, por así decir, la moralidad, el tema de hacer lo correcto o desobedecer. Sí, claro, o sea, efectivamente el bien y el mal, si aplicamos este mismo concepto que proponen los estudiosos de Génesis, entender que esto es como una prerrogativa de querer ser como igual a Dios en el sentido de ser omnisciente, de saber lo bueno y lo malo, de saber todo. Entonces, claramente, esa prohibición que Dios le hace a Adán y Eva desemboca en un aspecto moral que es básicamente obedecer o no obedecer a Dios. De acuerdo, de acuerdo. Mira, vámonos a Génesis capítulo 3 propiamente tal. Eh, este capítulo realmente es apasionante, tiene una carga emocional muy fuerte, no lo podemos negar, uno lo lee y es la historia de la ruina, digamos, del ser humano, pero más allá de eso, hay ciertos elementos que a mí personalmente siempre me han interesado. Por ejemplo, nosotros conocemos el resto de la Biblia, sabemos quién es esta serpiente, pero si yo me quiero quedar con el relato de Génesis 3, ¿qué podemos saber de la serpiente? ¿O qué nos dice Génesis 3 de quién es esta serpiente? Que finalmente no se explica allí su identidad plena. ¿Qué nos dice el relato, por ejemplo, de ella, de la serpiente? Sí, o sea, yo siempre, no, es una pregunta que he tenido siempre, es ¿por qué cuando la serpiente le habla a Eva, Eva no se sorprende de que la serpiente hablase? De hecho, por ejemplo, si a mí me habla un animal o un perro, yo creo que saldría corriendo o iría directamente al médico para tratarme por esquizofrenia. Pero, pero cuando leemos Génesis 2 o sea, Génesis 3 y vemos que la serpiente le habla a Eva, es como súper interesante que no se especifique que Eva como que se impresionó de que un animal le estuviese hablando. Entonces, eso implica, o quizás podemos ahí conjeturar algunas cosas de entender un poquito de que quizás Eva sabía en realidad quién le estaba hablando y a quién se estaba dirigiendo. Entonces no fue como así como un animal me está hablando. Yo creo que ella sabía realmente quién le estaba hablando y por lo tanto sabía un tanto de lo que había pasado anteriormente, que ya lo vamos a ver después con otros textos, Perfecto. y que ella sabía de antemano lo que estaba pasando. Entonces me parece súper interesante ese tema. No sé si a ti te parece interesante, pero a mí me parece interesantísimo. O sea, el tema es buenísimo. Mira, me voy a salir levemente del libreto, pero el otro relato bíblico, un animal que habla, que es la asna de Balaam, y nos fuimos a números. Cuando Claro, la asna habla, Balaam le responde. Es un caso muy similar en el sentido de que Balaam no se echa para atrás, no se sorprende. Yo también, yo saldría corriendo personalmente. Pero él no, tiene la misma reacción que Eva de seguir la conversación, siendo que los animales no hablan. Ahora, no queremos discutir la literalidad del texto, yo creo que los dos creemos que el relato está diciendo lo que ocurrió. Pero claramente el relato, y sobre todo en Génesis, se da de que en pocas palabras se dice mucho. A mí, por ejemplo, me interesa de que esta serpiente, que no se introduce en los capítulos anteriores, sino que aparece como un pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, se nos presenta, yo noto rápidamente tres características en su actuar. Uno, miente desde el principio. La primera pregunta es una mentira, porque está diciendo de que, sí que Dios les negó comer de todo árbol, lo que no era verdad, pero obviamente fue una pregunta con trampa para poder entablar una conversación con él. Lo segundo, que seduce. Y aquí viene un poco lo que tú dices, porque si efectivamente Eva puede haber estado consciente de quién tenía al frente, entra en este jueguito de responderle a la serpiente, y por ahí la serpiente la seduce. Y finalmente la serpiente desobedece, porque la serpiente claramente hace cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. De eso de mentir, de seducir y de desobedecer, a mí me dice ya desde entrada mucho de quién es esta serpiente. sí, o sea, bueno, el ejemplo que diste de Balaam es como muy atingente porque Balaam sabía
que no está, obviamente no estaba hablando el burro, él sabía quién le estaba hablando y que era Dios. Entonces cuando vemos que la serpiente le habla a Eva, yo creo, y es como lo más probable, hipotéticamente hablando, de que ella sabía realmente quién le estaba hablando y por eso cae tal como dices tú, en el juego de creerle en las palabras que le está diciendo, porque quizás ella sabía el rango que tenía esa persona que le estaba hablando, o ese ser que le estaba hablando. Entonces, ¿cómo lo pongo en duda? Yo creo que ella dudó un poquito de saber quién le estaba hablando y por eso entró como en ese diálogo y ya sabemos todo lo que pasó después. Exacto. Aparte de que si lo notamos, pucha, la primera pregunta fue una provocación. O sea, así que Dios es malo y te prohibió todo, y ella como que, comillas, sale a defender esa idea y diciendo, no, 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 el Señor solamente nos prohibió un árbol y nos dijo esto. Pero ahí entra en conversaciones y bueno, sabemos lo que ocurre a continuación, ¿verdad? Eh, no nos vamos a centrar quizá necesariamente en toda la parte de la plática, pero a mí, por ejemplo, me sigue llamando la atención, si nos fijamos en la figura de la serpiente, que cuando Eva come del fruto prohibido, cuando Adán come del fruto prohibido y se dan cuenta de su condición y se sienten se ven desnudos, se visten, se esconden y Dios les pregunta, cuando Dios le pregunta, primero se dirige al hombre. El hombre le pasa la pelotita a la mujer, ¿verdad? Dios le pregunta a la mujer le pasa la pelota a la serpiente, pero Dios no entra en una conversación, en un diálogo con la serpiente. Dios no interroga a la serpiente. Y a mí eso me llama mucho también la atención, porque sobre la serpiente recae, por así decir, la responsabilidad de lo que Eva hizo, pero Dios no le dice a la serpiente qué hiciste. Claro, sí, o sea, ¿Por qué no lo es hace? bien llamativo ese tema, de por qué no se dirige a ella tal como se dirigió a Adán y Eva. Quizás porque ya había entablado una conversación con ella o con él, no sabemos. Bueno, ya vamos a ver, obviamente, pero, Exacto. pero yo creo que sí, yo creo que Dios le habló en su momento tal como le había hablado a Adán y Eva. O sea, yo creo que sí, efectivamente sí. Perfecto. Yo, digamos, si trato de, yo no soy forense ni mucho menos, pero si trato de convertir esto en una investigación, ¿por qué razón Dios, que es el investigador principal, no conversa con uno de los acusados? Y es probablemente porque ya sabe y porque esa conversación ya existió. Por lo tanto, mira lo que hemos sacado hasta ahora. La serpiente es un ser altamente inteligente, no es un animal meramente, es un ser inteligente, es un ser cuyo carácter es contrario al carácter de Dios porque miente, porque seduce, porque desobedece, y además Dios aparentemente ya lo conoce de antemano. Y si tomamos como analogía el mismo caso de Balaam, ya podemos entender que no es el animal en sí mismo, sino que hay alguien detrás de toda esta trama o de este melodrama que hay en el capítulo 3. Exacto. Súmale un detallito que a veces uno obvia, pero es súper interesante. Este es un ser que tiene conocimiento de dónde está parado. ¿A qué me refiero? Conoce de Edén. Nosotros sabemos por las características bíblicas de que Edén es un jardín, pero no se da la extensión, pero aparentemente no es un jardín como el jardín de la casa de uno, ¿verdad? Parece ser una extensión enorme de tierra. Y al centro están estos árboles, el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del mal, y el árbol, digamos, la serpiente llega allí. El jardín es un jardín que tiene una sola entrada en el oriente, entonces este ser conoce las entradas, tiene acceso y llega a posicionarse al lugar clave para desatar, digamos, la conversación y finalmente la caída del hombre. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En uno de los textos que vamos a analizar que está en Ezequiel 28. Es uno de los textos claves como para poder entender esto que está pasando aquí en Génesis. Pero me gustaría que quisiéramos, o sea, hablar un poquito de las consecuencias de que causó esta desobediencia. O sea, qué fue lo que pasó con Adán y Eva, por qué y cuál fue la iniciativa de Dios. Porque Dios primero les da un mandato a Adán y Eva, y les dice que no debían comer. Pero después vemos a Dios, a pesar de que vemos a Dios dándole ciertas maldiciones tanto al hombre como a la mujer, sí Él propone un plan de salvación para
no solamente para Adán y Eva, sino para los descendientes de Adán y Eva, que somos todos nosotros, o sea, la humanidad completa. No sé Exacto. qué piensas tú de eso. Mira, te propongo, te voy a hacer una contrapropuesta, aquí en vivo como estamos en el podcast. Te propongo que nos adentremos un poquito más, tú mencionaste Ezequiel. ¿Por qué no nos vamos a Ezequiel y a Isaías? Adentrémonos un poquito más en quién es la serpiente y analicemos después la iniciativa divina. En otras palabras, antes de que este tema, antes de que esta película se ponga buena, veamos cuán mala es. ¿Te parece? Sí, ya, vamos, ¿Quién vamos es? para allá. ¿Quién es la serpiente? ¿Cuál es el texto que tú me estabas mencionando, de Ezequiel? Ezequiel 28, sí. Bueno, Ya, hay ya. otros textos también que se han usado para describir a Satanás. En realidad, estamos hablando de Satanás, que es O como sea, el quien encarna, acabas de spoilear quién es la serpiente. Ya, perfecto. quien encarna el ser que podemos ver ahí en Ezequiel 28 e Isaías 14. Perfecto. Y, y sí, no recuerdo el texto, creo que no tengo mi Biblia aquí en mano, pero creo que Ya. está en el versículo 11. Ezequiel 28, versículo 11, creo. Ezequiel 28:11. Yo sí la tengo acá al Sí. ladito mío. Eh, Voy a leer, obviamente, Ujú. ¿ya? Perdón, antes de leer, para todos los que estén escuchando, nosotros a veces damos por sentado algunos textos, ¿ah? Pero vamos a tratar de irlos aportando también cuando esto, digamos, se suba. Pero esta vez estamos en Ezequiel 28, del 12 en adelante. Dice lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Voy a hacer la pausa allí porque ya con eso tenemos material para un buen rato. Yo creo que es suficiente Exactamente. para otro podcast. Para la continuación, sí, así es. ¿Qué hay de este ser? Aquí, digamos, no se le ha puesto todavía nombre, pero se ha dicho varias cosas sobre él. Nosotros, sabiendo lo que sabemos a esta altura, conocemos de que está hablando de Lucifer, que es el ser que finalmente se transforma en Satanás, el enemigo de Dios, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿qué Exacto. características se salen de él en este texto? Bueno, varias características. Una que estaba dentro del huerto del Edén, o sea, fue creado dentro del huerto del Edén, o sea, tal como nosotros hablábamos antes, este ser que estaba en el capítulo 2 en el capítulo 3 de Génesis, efectivamente conocía el Edén. Por lo tanto, cuando leemos este texto de Ezequiel 28, evidentemente lo asociamos directamente con esa persona, porque no hay otro ser, a pesar de que Ezequiel 28, versículo 11 en adelante, esté hablando del rey de Tiro, porque ese es el texto a quien se está dirigiendo. Exacto. El rey de Tiro no estaba en el Edén, o sea, no tenemos evidencia de que el rey de Tiro estuviese en el Edén. Exacto. Aunque sea una metáfora, esa metáfora no puede ser como, las metáforas siempre son como asociadas con alguna realidad, pero ese texto habla de que ese ser está directamente relacionado con el Edén. De acuerdo, de acuerdo. Justamente yo te iba a mencionar eso porque mucha gente dice, claro, este texto está hablando de un rey, que es el rey de Tiro, por lo tanto, ¿cómo puede hablar de esto? Y claro, finalmente entendemos de que la escritura, en este caso el profeta Ezequiel, ocupa al rey de Tiro como un personaje humano para dirigir un mensaje que lo trasciende, digamos, que va más allá del rey de Tiro, aunque Sí, haya partes que se dirigen al verdadero rey de Tiro del tiempo de Ezequiel. sí, efectivamente, o sea, ahí hay una mención bien interesante porque yo la otra vez igual tenía como esa duda de ¿Ya? que por qué nosotros como adventistas, asociamos ese texto con Satanás, ¿verdad? O sea, con Lucifer. Exacto, Y el texto evidentemente está hablando del rey de Tiro, de hecho parte diciendo el rey de Tiro. exacto. Y este texto fue puesto en duda hace muy poco tiempo atrás, no es
a lo largo del cristianismo, por ejemplo, desde los siglos primeros hasta la Reforma Protestante, este texto unánimemente era interpretado como directamente dirigido hacia Satanás, a pesar de que evidentemente era dirigido hacia el rey de Tiro. Exacto. Su interpretación y sus alusiones eran claramente apuntaban ¿cómo se llama? A Satanás. Uh-huh. Y fue con el surgimiento de la crítica bíblica, que intentaba como un poquito bajarle como el perfil a los textos bíblicos, y fue lo que pasó con este texto, y bueno, con varios otros textos más, podríamos estar aquí toda la noche hablando Varios de otros eso, podcasts más. varios exactamente. Y bueno, ellos fueron principalmente los que trataron de explicar y poner en duda esta interpretación que era enfocada hacia Satanás. Pero bueno, se sabe ahora hay estudios recientes que se han hecho y que demuestran que el texto de Ezequiel 28 y gran parte de lo que Ezequiel escribe, muchas veces Ezequiel no estaba consciente de lo que él estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 37, por ejemplo, que Uh-huh. no sé si el capítulo 37 o 38, bueno, después vamos a colocar la cita acá abajo, capítulo 37 o 38, no recuerdo muy bien, que habla del Valle de los Huesos Secos. 37. 37. Y en su composición literaria, Ezequiel habla hace unas descripciones ahí, pero después en capítulos posteriores uno puede darse cuenta de que Ezequiel, lo que escribió Ezequiel no lo entendió como a cabalidad, el sentido completo del texto. De acuerdo. Entonces, estos intérpretes dicen que Ezequiel no estaba tan consciente de lo que él estaba escribiendo y podía hacer alusiones que ni él mismo se entendía. ¿Y cómo podemos entender esto? Evidentemente porque nosotros creemos en la inspiración de la Biblia, obviamente, y creemos que el autor que está por detrás es Dios principalmente, y por lo tanto estas alusiones que podemos encontrar, a pesar de que se estén escribiendo hacia el rey de Tiro, podemos entenderla que efectivamente está haciendo alusiones a Satanás. Perfecto, perfecto. Mira, claro, me imagino que de la conversación puede que empiecen a surgir, digamos, algunas dudas a todo esto. Las personas que puedan llegar a escuchar esto, las dudas que tengan, por favor, háganoslas llegar mediante los canales oficiales. Tenemos una cuenta de Twitter, esta es la parte del aviso. Tenemos una cuenta de Twitter, tenemos cuenta en Facebook, ¿verdad? En el mismo YouTube. Porque tal vez alguien se preguntará, a ver, están hablando de Edén, Edén, ustedes parecen hablar de Edén como que existiera de antes de la creación terrestre. Ahí podríamos estar un buen rato más conversando, pero claramente Ezequiel nos está hablando de un ser celestial, de un ser que fue creado. De hecho, habla del momento de la creación de Lucifer y que esto ocurre en Edén. Eso no aparece en el registro de Génesis, por lo tanto, tenemos que entender de que Edén originalmente no es terrenal, sino que es celestial, aparentemente, o al menos fuera de la existencia terrestre, lo que tampoco es algo tan raro, porque finalmente la nueva Jerusalén, que va a descender del cielo, se le llama nueva porque trae a la memoria la Jerusalén terrenal, pero si queremos saber cuál de los dos vino primero, la nueva Jerusalén es mucho antes de la Jerusalén terrenal, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, sí. Y de hecho, los conceptos de trasladar como lugares a otra parte, igual es bien bíblico. De hecho, en el mismo Ezequiel podemos ver del capítulo 1 al capítulo 11, y podemos ver cómo el trono de Dios se está desplazando hacia Jerusalén. O sea, la idea de que los lugares como que se trasladen dentro de la Biblia, a pesar de que tienen un significado por detrás, no es raro. O sea, no es raro de que el Edén que esté en Génesis 1 y 2 puede que haya sido el mismo Edén que esté en el cielo. O sea, no es raro. O sea, hay Perfecto, evidencia dentro de la Biblia que eso sí ocurre. perfecto, perfecto. Bueno, también lo vamos a notar vamos como en 8 de los temas que se van a derivar de esto, ¿eh? Impactante, y ni siquiera son los del programa. Pero mira, hablando un poquito más de esto, habla de que este ser, de que este Y, Lucifer, y considerando que estamos recién en la introducción. considerando que estamos en introducción, exactamente, espero no haber espantado a nadie todavía, les prometemos que el programa va a llegar a una conclusión lógica el día de hoy, ¿ya? Mira las características: sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura,
vestido con piedras preciosas, que son, digamos, espectaculares. Si uno pudiera tener un dibujo de estas piedras preciosas, se da cuenta de que prácticamente todos los colores del arcoíris este hombre los tenía en su vestido. Y además es un hombre, yo le llamo hombre, es un ser, ¿verdad? Es un ser musical que fue creado con el don de la música, tamboriles y flautas, ¿cierto? Y después se habla de que es un querubín, que también dentro de la existencia de seres angélicos, el querubín tiene una característica de que está en la presencia misma de Dios. Eso lo vemos con los querubines del arca y con varios otros textos más. Incluso en el mismo Génesis hay querubines guardando la entrada del árbol, digamos, de Edén para que nadie coma del árbol de la vida. Y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, había llegado hasta cierto texto, pero mira, voy a leer el 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y aquí se nos agua la descripción. Íbamos muy bien, y aquí entra de nuevo la maldad. Aquí como que tenemos otro Génesis 3. O un Génesis, o el proto-Génesis 3, O el proto-Génesis 3, exactamente. ¿Qué pasa aquí con esto, con esta parte de la narración? Sí, o sea, tal como lo dice Génesis, o sea, Ezequiel 28, evidentemente que este querubín que estaba posicionado casi al lado de Dios, yo creo que estaba como así, como la altura de Dios, y que se hable de que se halló en él maldad, es como bien fuerte, porque tradicionalmente nosotros asociamos que el origen del mal está enfocado específicamente en Génesis 3, que es como el primer relato del pecado, pero aparentemente por estos textos nos da a entender la Biblia de que efectivamente el mal se dio no aquí en la tierra, sino se dio en el cielo. El pecado, el primer pecado. Ya, perfecto. Entonces aquí empieza a tener más sentido algunas de las cosas. O sea, esta serpiente empezamos a darnos cuenta de quién era, ¿verdad? Claro, efectivamente aquí nos damos cuenta de efectivamente quién, o algunas alusiones de quién podría ser esta serpiente. A pesar de que Génesis 3 no dice que era Satanás, en ningún momento, en ningún texto dice que es Satanás. Y de hecho hay muchos autores bíblicos, no adventistas obviamente, que ponen en duda este texto al decir de que es como una figura literaria, básicamente, para hablar del origen del mal aquí en la tierra. Pero después cuando leemos Génesis 12, o sea, Apocalipsis 12, ahí hace como un resumen, pero casi ¿no? notable para que podamos entender quién es esta serpiente, a qué hace referencia, y ahí nos damos cuenta efectivamente quién es esa serpiente. Perfecto, perfecto. Apocalipsis 12 es como el capítulo 10 de esta serie, algo así, ¿o no? Bueno, vamos a estar saltando continuamente a medida que la Biblia lo requiera, porque de verdad que la Biblia lo requiere. Pero mira, fíjate. Sí, es que a veces yo creo que igual es bueno tocar esos temas, porque a veces damos por sentado ciertas cosas que se encuentran en otras partes y que nos ayudan a entender el texto mismo de Génesis. Perfecto. Por eso yo digo que la Biblia lo requiere, no es un capricho nuestro. La Biblia nos lleva para allá, ¿ya? Ahora, fíjate, quiero seguir con el relato para concluir la perícopa de Ezequiel 28. Pero dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Voy a llegar hasta allí para la parte que nos interesa hoy día, pero en este texto que yo leo, digamos, lo que me llama la atención son dos cosas. Uno, se explica dónde estuvo la maldad. No podemos explicar la maldad, la Biblia no le da un origen a la maldad, un sentido, no tiene sentido, pero sí te da las características del contexto en el que ocurre, y dice de que se corrompió el corazón de este ser a causa de su hermosura. Podríamos decir digamos, la fábula, por ejemplo, griega de Narciso, tiene
tiene su origen un Con su poquito en contraparte bíblica. esta parte bíblica, ¿cierto? Solo que esto no es una fábula. Aquí se nos cuenta de un ser que era tan bello, tan hermoso, tan lleno de acabado, sello de perfección, que se enamora de sí mismo y peca por eso, ¿verdad? Sí, Y, claro, o sea, peca, es como un soberbio, por decirlo de alguna forma. exacto, o sea, el gran pecado, digamos, del que se habla acá es el de amarse a sí mismo más que a Dios, finalmente, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Porque, digamos, hay que diferenciar acá lo que es la autoestima bien de vida que todo el mundo debe tener y el concepto que cada uno debe tener de sí mismo, pero acá dice que él se ama y peca por eso. Y es tan grave el pecado que su resultado final es que Dios lo toma del monte de Dios y lo arroja, lo destierra. A mí me llama mucho la atención ese texto, y quizás voy a Perfecto, tocar un tema que no estaba pauteado. perfecto. Pero cuando uno lee en el Antiguo Testamento el concepto el monte de Dios, Ujú. generalmente se asocia a el santuario. Siempre el monte de Dios va a estar asociado al santuario de Israel. Y Perfecto. cuando dice, y lo arrojé del monte, te arrojé del monte de Dios. No, como dice el texto, no recuerdo Dice, muy tú bien. querubín grande protector, yo te puse, ah no, perdón, En el yo te puse en monte. el monte de Dios el 14 y el verso 16, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Sí, te arrojé del monte de Dios. Nosotros vemos un pequeño símil en el día de la expiación, en Levíticos 16. ¿Te acuerdas cuando ¿Sí? se habla de que había que sacrificar un corderito en favor del pueblo, ¿verdad? Para los pecados del Exacto, pueblo. Y había otro corderito que se echaba al exacto, desierto. Entonces exactamente. vemos de alguna forma en Génesis, o sea, en Ezequiel 28, cómo va a resultar el gran conflicto, porque en estricto rigor el pecado aún no ha terminado, o sea, todavía hay pecado en esta tierra, Ujú. pero sí podemos ver un poco que quizá esta profecía, aunque hable de un ser que estuvo en el pasado, en el Edén, en el cielo, sí vemos que una referencia muy interesante que es el día de la expiación, y ese arrojar hacia afuera finalmente es como la destrucción del mal en sí misma, que la Perfecto, podemos ver en el contexto del santuario. No perfecto. sé En otras no sé qué te palabras, parece eso. Yo lo o encuentro muy sea, interesante. la alusión es espectacular finalmente, porque tanto esa como Isaías, que vamos a leer a continuación, son lo mismo, nos dan un poquito una vislumbre del pasado, que fue lo que ocurrió, pero también nos echan la vista hacia adelante, o sea, no establece simplemente la existencia de este ser que era perfecto y se hizo maligno, sino que Dios desde el momento que lo presenta nos empieza a decir, este ser tiene sus días contados, su destino está escrito también por mí, y Dios va a ser el gran ejecutor de ese juicio final sobre este ser maligno. Sí, Porque, y, hay, y que porque vamos, y que vamos a ver más adelante, casi al final de vamos la a ver más serie. adelante, perfecto, perfecto. Porque hay que decir que Génesis 3 no dicta ningún tipo de sentencia final sobre la serpiente, excepto por un detalle que vamos a ver más adelante. Ya, muy bien, muy bien. Ahora, yo quería pasarme ahora al texto de Isaías 14, ¿ya? Que en cierto sentido corre paralelo con Ezequiel 28, no en estricto rigor, pero en el sentido de que nos da esta información. Ahora, Isaías 14, perdón, dice escarnio contra el rey de Babilonia, y es la segunda parte del capítulo 13, que es una profecía sobre Babilonia. Y nuevamente se dirige a un rey humano de una nación que existe, esto no era una fábula tampoco, pero, pero versículo 12 empieza a hablar de alguien que tiene características que el rey de Babilonia no calza. Versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese término lucero es transferible a Lucifer, si me equivoco, ¿no? Sí, bueno, de hecho el término Lucifer viene del latín. De ahí viene cuando se tradujo la Vulgata latina, siglo Perfecto. V, por ahí, no recuerdo muy bien la fecha, siglo Ujú. V, siglo VI, Vulgata latina. Bueno, de hecho la palabra hebrea, no recuerdo muy bien la palabra hebrea, pero la palabra hebrea da a entender como algo luminoso, algo eh, como el sol recién naciente, por decirlo de alguna Ya, forma. ya, Y perfecto. cuando se traduce el texto del hebreo al griego y del griego al latín,
se usa la palabra Lucifer. Y de ahí viene el nombre Lucifer que nosotros le atribuimos a Satanás mismo, ¿verdad? Pero el Perfecto. nombre Lucifer viene de aquí, de este texto. O sea, Ya, el origen del nombre es este texto. ya, de acuerdo, de acuerdo. Yo sabía precisamente que Lucifer viene del latín porque, bueno, me voy a salir de acá, pero es interesante de que en las luciérnagas, que son estos insectos productores de luz, la enzima que cataliza la reacción química que provoca la luz es la luciferina. Entonces, claramente Lucifer es un portador de luz y en ese sentido es una buena traducción de la palabra hebrea, cualesquiera esta sea, yo no sé hebreo, pero que sé que tiene que ver con este sentido de portar la luz, de generar esta luz, ¿verdad? Sí, sí, de De ahí hecho, viene el concepto. de hecho, Casiodoro de Reina, en la versión Reina Valera, que es la que más ocupamos habitualmente, lo traducen como lucero, ¿verdad? Lucero, claro. Perfecto. Ahora, ojo, ¿cómo caíste del cielo? Es casi como que se agarró de donde habíamos quedado en Ezequiel 28, de este ser espectacular, fantástico, espléndido, que peca y Dios lo toma y lo arroja, ¿cierto? Y Claro, a pesar de que este texto es anterior al de Ezequiel. muy bien, muy A pesar bien. de que el texto sea, porque, bueno, para explicar un poquito, Ezequiel fue escrito en la deportación de Babilonia, De acuerdo. cuando Babilonia fue conquistada o sea, cuando Jerusalén fue conquistada por Babilonia, ¿verdad? Y hubieron varias deportaciones. Y dentro de las deportaciones estaba el libro de Daniel, que también se escribe el libro de Daniel. Y de hecho, Daniel con Ezequiel fueron contemporáneos, entonces. Ezequiel fue escrito más o menos por ese periodo, o sea, en el periodo de conquista de Babilonia a Jerusalén, pero Perfecto. Isaías fue escrito mucho tiempo antes, o sea, cerca de 200 años antes, si mal no recuerdo, como el 800 o 700 antes de Cristo, más o menos. Yo tengo acá una Entonces, cronología en mi Biblia que dice de que Isaías sería como cerca del 722 y los claro, otros estarían cerca del 586. exactamente. O sea, Ya. hay una diferencia casi de 200 años, como decía. Y cuando vemos esa diferencia de 200 años y, y analizamos estos dos textos, y es como totalmente sorprendente la similitud que hay entre los dos, o sea, es impresionante. Esto no lo pudo haber planificado un ser humano, ¿cierto? Claramente. Claramente. Por muy Exacto. brillantes que hubieran sido. Bueno, nosotros sabemos que es la mano de Dios, pero nos gusta que el Señor nos sorprenda de esa manera. Y lo logra, mira, sigo con el relato. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Nuevamente una alusión al tema de la luz, la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, pasado, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, aquí aparece el monte de nuevo, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Cuáles eran las pretensiones de este ser Lucero, Lucifer? ¿Cuáles eran sus Eh, pretensiones? yo creo que evidentemente, bueno, antes de entrar a eso, antes que se me olvide, ¿Ya? recuerdo que hace tiempo leí parte de una tesis doctoral de Andrews, de la Universidad de Andrews, que hablaba de estos dos textos, estos dos capítulos en realidad de Isaías 14 y Ezequiel 28, y decía que, tal como comentábamos con el texto de Ezequiel 28, hay varios críticos de la Biblia que intentan como tratar de bajarle el perfil a lo que dice el texto Okay. y intentan explicar cuál es la fuente de origen de Isaías para que haya escrito este texto, porque evidentemente no se dirige solamente al rey de Babilonia, sino que hay descripciones mucho más profundas en el texto. Y este autor, ya no recuerdo el nombre del autor de la tesis, traía a colación varios estudios que se han hecho por teólogos no adventistas, y ellos intentan buscar las fuentes de información de Isaías y no han llegado a una conclusión certera de cuál es la fuente original de Isaías. Evidentemente nosotros entendemos que no tiene una fuente por detrás, sino que, o a pesar de que la tuviera, la descripción es netamente hacia Satanás. Exacto. Pero se ha intentado, por ejemplo, buscar en relatos sumerios, en relatos, no recuerdo, acadios también, De acuerdo. relatos muy parecidos a este texto de Isaías,
Isaías 14, pero no han llegado a concluir certeramente a qué se estaba refiriendo en realidad Isaías. De hecho, hay comentarios de Isaías que cuando comentan estos textos, ellos reconocen de que en realidad no saben a quién se estaba dirigiendo. Obviamente ellos parten sobre la presuposición de que no se estaba refiriendo a Satanás. Por lo tanto, intentan explicar todo este asunto de la fuente literaria y todo eso, pero evidentemente que nosotros como cristianos confesionales creemos que estaba hablando efectivamente de Satanás. De hecho, si nosotros comparamos Isaías 14 con Ezequiel 28, evidentemente que son temas totalmente idénticos. De acuerdo, de acuerdo. O sea, no tenemos duda, digamos, de que estamos hablando del mismo personaje, que está ahondando y que un texto ilumina al otro, digamos. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que hacer, obviamente, pasaje con pasaje? ¿Y cuál era la pregunta? A esta altura la olvidé. Yo también la olvidé. No, más que nada, el tema, más que la pregunta era de que nuevamente aquí aparece el tema del monte. El monte de testimonio, me sentaré en él, levantaré mi trono a los lados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Aquí se revela finalmente cuál es el plan, cuál era el plan original de este ser. Cuando Ezequiel nos dice que pecaste porque digamos, amaste tu propia hermosura, pero ¿dónde viene? ¿Dónde viene? Este no era un exceso de autoestima, sino que era una sobreestima que pecaba porque intentaba establecerse sobre Dios mismo. Sí, claro. De hecho, incluso Ezequiel no menciona de que quiso ser igual a Dios. Exacto. Solamente él menciona como el orgullo de este ser, pero Isaías 14 ya nos dice efectivamente de por qué, cuál es el origen de ese orgullo, y efectivamente es porque este ser, que no es el rey de Babilonia, quiso ser igual a Dios, quiso sentarse en el monte de Dios, quiso ser igual a Dios. De acuerdo, de acuerdo. O sea, acá está claramente esto, y me guardé solamente la última parte del versículo 15, como gollita, mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. O sea, nuevamente el relato termina diciendo de que, ojo, este super ser poderoso, etcétera, es un ser caído moralmente, pero también va a ser un ser, digamos, que va a tener una caída final, un golpe final. Dios le va a poner fin, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente las dos descripciones dan a entender de que va a tener un final sí o sí. De acuerdo, Y de ese acuerdo. final, como lo entendemos en el capítulo 14 y en el capítulo 28 de Génesis, y entendiendo a qué se refiere el monte de Dios, podemos asociarlo directamente al santuario. O sea, que el santuario va a ser el puntapié, tanto inicial como final, para acabar con este problema del pecado. De acuerdo, de acuerdo. Mira, el tiempo, digamos, ha ido transcurriendo. Yo tenía, digamos, en mi esquema otro texto que era interesante conversar, y lo vamos a hacer, pero vamos a tener que hacerlo brevemente, porque la mejor parte es la última. Ir a Job. Ir a Job, digamos, en los primeros capítulos. Eh, Tal vez no vamos a leer el texto, pero nosotros entendemos de que el libro de Job desarrolla la idea de esta reunión, de este concilio celestial, ¿cierto? Donde Dios reúne a los hijos de Dios. Y entre los hijos de Dios aparece también Satanás. Y este Satanás es que finalmente dice, Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le responde, de rodear la tierra y andar por ella. Y ahí donde Jehová le menciona la vida de este hombre Job, que era un hombre justo, digamos, fiel a Dios, y Satanás intercede para poder arruinarlo. Y nosotros conocemos que la vida de Job se complica enormemente. Pero aparece nuevamente, aquí aparece Satanás con el nombre. Satanás, ¿qué significa? ¿Es un sustantivo propio? ¿Es un título? ¿Qué es? Bueno, es una pregunta bastante, bastante compleja, enfocada solamente en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento utiliza la palabra Satán. Ujú. Satán en hebreo significa acusador. Ese es el sentido de la palabra. Y hay varias palabras, por ejemplo, el ángel de Jehová, que se le aparece tomando el caso de Balaam. Ujú. El ángel de Jehová actúa como un Satán, De acuerdo. actúa como un adversario.
por decirlo de alguna forma. Perfecto. Entonces la palabra igual tiene un significado en cada contexto, pero acá no es asociado a un nombre propio, sino que es asociado a un ángel. Y este ángel, y finalmente, bueno, en la historia, para resumirlo brevemente, la historia después del texto bíblico, para explicarle un poquito a la gente, el texto parte del Antiguo Testamento, el texto masorético o el texto hebreo, y inicialmente fue escrito en hebreo, posteriormente fue traducido al griego, siglo segundo, siglo tercero después de Cristo, y ahí, antes de Cristo, perdón, y ahí aparece una literatura pseudoepigráfica que se llama. Y esa literatura pseudoepigráfica es básicamente tomar autores bíblicos, por ejemplo, el nombre de Enoc, que tenemos un libro que se llama Primera de Enoc. Estos autores toman esos nombres del Antiguo Testamento y escriben estos textos en este periodo de tiempo, como siglo II, siglo I antes de Cristo, y escriben estos textos como si fuesen los autores del Antiguo Testamento, en este caso, por ejemplo, Enoc. Yeah. Y en esta literatura que se ¿cómo se llama? Se populariza en ese entonces, se empieza a asociar el término Satanás con este ángel maligno. Okay. Entendiendo los textos que hemos estado leyendo, pero en el Antiguo Testamento es bien interesante que Satanás no es un nombre propio, pero sí nosotros podemos entender que este nombre está asociado a un ser. De hecho, después, por ejemplo, no recuerdo muy bien el texto, no sé si era Malaquías o Zacarías, la visión de Josué. ¿Te recuerdas la visión de Josué? Zacarías, ¿verdad? Aparece también este ser que es Satanás. Perfecto. Y se le llama Satanás por nombre, pero no es un nombre propio, o sea, es como un atributo de un ser. Y ya posteriormente, exactamente, claro, podríamos decirlo que es como un calificativo. Ya en el Nuevo Testamento ya Satanás se asocia directamente como el ser que encarna propiamente el mal. De hecho, en las cartas paulinas, Pablo habla efectivamente de esta como lucha que no es de carne ni sangre, no es de carne ni sangre, ni carne ni sangre, perdón. Y el Satanás se asocia directamente con este ser maligno. Pero en el Antiguo Testamento es un poquito más complejo entender que Satanás se asocia a un ser maligno. No deja de ser interesante lo que tú mencionas, porque siendo el Antiguo Testamento mucho más vasto y extenso que el Nuevo, que las menciones a este ser sean más bien contadas, tiene su sentido para mi gusto, y creo que es algo que también tendríamos que saber responder, probablemente no esta semana, sino que la próxima. Pero en cierta medida, una de las cosas que va a tener que venir a arreglar quien quiera que arregle este entuerto va a ser desenmascarar a este ser que pasa relativamente escondido. O sea, mira, si hacemos un resumen, es una serpiente disfrazada en Génesis 3, serpiente que aparentemente no recibe un castigo. Es un rey de Babilonia, un rey de Tiro que trasciende sus títulos y se nos cuenta su historia pasada, sus pecados y por qué cayó. En Job lo vemos en acción como el Satán, como el acusador, el hombre que acusa a Job y que induce la ruina a este hombre Job. Pero cuando leemos el libro de Job, aparentemente, de manera explícita, no hay un castigo para este ser. Job es restituido, los amigos que habían hablado mal de él reciben, digamos, su reprimenda y su restitución, pero del verdadero culpable como que no se mencionara lo que va a pasar, ¿verdad? Claro, no se habla de lo que va a pasar con él. Exactamente. Sí, efectivamente. Es interesante el tema. De hecho, ahora que recuerdo, se han escrito tesis doctorales, pero específicamente apuntando a entender el concepto del ángel, de los ángeles del bien y del mal que se habla en el Antiguo Testamento, de los ángeles malignos. En realidad no se habla o espíritus malignos que se habla en el Antiguo Testamento. De hecho, es muy interesante que el término demonios en el Antiguo Testamento no aparece, no hay ningún endemoniado en el Antiguo Testamento. Y es algo muy interesante poder destacar. Pero hay estudios que se han hecho para poder tratar de identificar los demonios, o por así decirlo, los demonios o expresiones, expresiones demoníacas que podemos ver en el Nuevo Testamento, tal cual como se ven en el Nuevo Testamento, y hay tesis doctorales que se han escrito para poder identificar estas como alusiones que hay en el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio, que es bien interesante, y en Primera de Samuel y parte de Reyes.
Entonces, el tema de la demonología, que se llama en teología, es muy, muy interesante y que trae mucho aporte a estos temas que estamos tocando ahora. Pero que por tiempo no podemos profundizar. Anotémoslo como punto 9 del futuro, ¿verdad? Ahora, mira, quiero ir cerrando para llegar al punto final que, insisto, es la parte como más, para mi gusto, deliciosa de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. O sea, tenemos este enemigo que induce la ruina al ser humano desde su inicio, porque él mismo tenía unas pretensiones divinas que no pudo cumplir y fue castigado por ello, pero al inducir al ser humano se gana un lugar en el concilio celestial, porque en Job lo encontramos accediendo al concilio celestial donde están los hijos de Dios, y él es la nota discordante, y él es el que plantea este desafío. Job te teme a ti porque tú lo rodeaste de cosas, pero en otras palabras, el desafío es imposible quererte a ti por quien tú realmente eres. Tú estás comprando gente que te adore. El desafío no es para Job, el desafío es para Dios. Y este Satán tiene acceso a las cortes y, digamos, está desbocado en su carrera por arruinar al ser humano. Y aparentemente le está yendo muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la iniciativa divina? Ahí está la pregunta. Po. Ahí está la pregunta que nos habíamos planteado al inicio. ¿Volvemos al inicio? ¿Volvemos a Génesis? Y que yo me había adelantado un poquito. Tú te habías adelantado un poco, unos 40 minutos. ¿Qué tal si volvemos? Sí. Donde todo comenzó. Porque claramente en la conversación que Dios sostiene con el hombre, con la mujer, y la declaración que dicta sobre la serpiente, hay algo bastante interesante, ¿verdad? Génesis 3:15, lo voy a leer, es cuando Dios se dirige a la serpiente, no para hacerle preguntas ni para dialogar, sino que para contarle esto, y le dice, bueno, está hablando... Explicar un poquito que ya en este contexto Adán y Eva ya habían comido del árbol, ya habían caído, Dios ahora va a entablar esta conversación con Adán y Eva, y aquí queda como la grande, por decirlo, por decirlo menos. Exactamente, porque Dios deja de preguntar y empieza a afirmar, empieza a dictaminar. Eso de por sí ya me entrañaría un miedo tremendo de haber estado allí. Pero mira, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Wow, aquí nuevamente el relato cambia, se parece mucho a lo que hemos visto en Isaías en Ezequiel, en el sentido de que ya no le está hablando una serpiente. La maldición para la serpiente vino en el versículo anterior cuando le dijo, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Podríamos hablar de que la serpiente aparentemente era un ser que no se arrastraba como lo hace ahora, sino que se va a arrastrar desde este punto en adelante. Pero ahora Dios se está dirigiendo no a la serpiente, sino al ser que está ocupando la serpiente, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí la sentencia es más fuerte. Sí, bueno, y recordar un poquito que este texto o este relato de Génesis 1, 2 y 3, o Génesis 2 y 3 en realidad, de Adán y Eva, este relato, hay estudios que se han visto similitudes de este relato en textos sumerios, en textos egipcios, en textos ugaríticos, si mal no recuerdo. Y este texto se ve, y lo que tú mencionabas, o sea, hay una serpiente en estas imágenes pictográficas de estas culturas antiguas, que no son hebreos. Aparece un ser que tiene alas, y ese ser que tiene alas uno lo intenta asociar con la serpiente, obviamente, porque la serpiente aquí dice te arrastrarás sobre tu pecho, y evidentemente la serpiente anterior a eso no se arrastraba, o sea, podríamos decir que tenía alas, sí, quizás podríamos decirlo que sí, que tenía alas. Exacto, bueno, no es el motivo de la conversación, pero cuando tú te vas a las culturas de los aztecas, Quetzalcóatl era el dios alado que era una serpiente con alas. Y estamos hablando de una civilización que aparentemente no tuvo ningún contacto ni con sumerios, ni con ninguno de esos. Sí. Bueno, ya, volviendo al tema. Volvamos al tema, porque, insisto, la parte más jugosa viene ahora. Pondré enemistad entre ti. ¿Quién es este ti? Satanás, Lucifer, Satanás, ¿verdad?
y la mujer. Ahora pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahora, la simiente de Satanás, ¿de qué está hablando? ¿Será que Satanás tiene poder de reproducirse, digamos, de tener hijos? ¿De qué está hablando? Yo creo que aquí básicamente está hablando, cuando se habla de la simiente, está hablando básicamente, bueno, la simiente de la mujer en realidad. Quizás que a nosotros nos interesa más hablar de la simiente de la mujer, que efectivamente nosotros lo entendemos como una profecía, la primera profecía mesiánica que se habla en Génesis 3, que es la simiente de la mujer, o sea, la simiente de, que eventualmente sería como el Salvador que cubriría estas calamidades que vemos en el capítulo 3. Y de hecho se considera Génesis 3, los textos que acabamos de leer, como la primera profecía mesiánica, o sea, la primera profecía que habla de la venida de Cristo. Perfecto. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio, ¿verdad? Exactamente, es como el protoevangelio. El protoevangelio, la primera anunciación de la venida del que va a venir a resolver este enorme problema que hemos tratado de abarcar humildemente el día de hoy, ¿verdad? La simiente. Yo preguntaba por la simiente de la serpiente porque el mismo Jesús en sus días a los fariseos les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces hay gente que piensa de que los demonios pueden reproducirse y tener híbridos con seres humanos. No está hablando de eso, está hablando de gente que sigue o que vive los postulados de la serpiente. Pero al mismo tiempo, la mujer, digamos, el pueblo de Dios sigue adelante, tiene un linaje, pero lo más importante no es tanto el linaje que viene, sino quién viene de ese linaje. Y quien viene de ese linaje es la figura de nuestro Señor Jesús, que irrumpe en la historia y finalmente, mientras esta simiente te herirá a ti, serpiente, en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. O sea, va a haber un conflicto directo entre Cristo y Satanás, profetizado aquí. Sí, exacto. A mí me parece algo muy interesante, que quizás podríamos resumirlo un poquito, porque ya llevamos, yo creo, más de una hora hablando de estos temas tan interesantes. Me gustaría un poco mencionar, por ejemplo, Génesis 1, 26, 27, cuando se habla de la creación del hombre. Se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el concepto imagen y semejanza de Dios ha sido, imagen y semejanza, ha sido un tema que se ha discutido a lo largo de toda la existencia de la teología como ciencia. ¿A qué se refiere? Imagen de Dios. Pero básicamente lo que se refiere, imagen de Dios, que el hombre fue creado a imagen de Dios, es tanto físicamente, porque no, los hebreos no hacían un tanto distinciones aunque sí, efectivamente el concepto de que los hebreos eran abstractos y todo ese tema pasó un poquito ya a la historia. Los hebreos sí eran abstractos, hay evidencias de eso. Pero efectivamente el concepto de imagen de Dios está refiriendo tanto a un concepto físico como a un concepto moral. Que imagen de Dios significa que el hombre en su capacidad, cuando fue creado, el hombre, la mujer y Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían este privilegio, el concepto de ser imagen de Dios, tenían este privilegio de acceder a Dios. Ese es como el concepto un poco de la imagen de Dios. Además que implica la apariencia física también y la apariencia un tanto moral. Pero básicamente lo que dice el concepto de imagen de Dios es que ellos tenían el acceso hacia Dios. Y cuando vemos en Génesis 3, ellos pierden este acceso. En primer lugar porque fueron expulsados de Génesis, ¿verdad? Por lo tanto, la humanidad como tal, hombre y mujer, el Adán, porque recordemos que Adán en hebreo significa humanidad, que implica tanto a mujeres y hombres, la humanidad perdió esa conexión con Dios, perdió la imagen de Dios. Por lo tanto, necesitaba a alguien que restaurara esa imagen de Dios, que restaurara esa como conexión que tenía edénica, la conexión edénica, por decirlo de alguna forma, el hombre con Dios. Por lo tanto, después de la caída, se necesitaba a alguien
ya no Adán y Eva, se necesitaba alguien que recuperara esa conexión, esa imagen de Dios que podíamos ver en Génesis 1. Y a mí me parece muy interesante que en Génesis 3 ya se hable de la simiente de Dios. Y después Pablo, de hecho, Pablo lo confirma, porque Pablo, ¿te acuerdas que Pablo menciona que Cristo es el segundo Adán? Segundo Adán. Entonces lo relaciona con este concepto de imagen de Dios, que Adán es imagen de Dios, que Cristo finalmente es la restauración que la humanidad tiene para poder acceder de nuevo en nuestra conexión hacia Dios. A mí me parece muy, muy interesante. Es notable, la verdad, es notable. Porque mira, el otro detalle interesante que aparece en el verso 18, eh, perdón, fallé con el texto, no es el verso 18, el verso 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Donde muchos ven simplemente un acto de bondad y misericordia a Dios sobre un par de hijos que están avergonzados y desnudos y los viste, nosotros vemos un poco más allá, o sea, túnicas de pieles contrastan con los delantales de hoja de higuera que se habían hecho, que alguna vez cuando era chico jugué a hacer un par de cosas con hoja y se rompen solas, digamos. Eh, los delantales de hoja de higuera no son adecuados para vestirse. Sí lo es en el caso de Génesis, la piel, pero la piel proviene de un animal en un mundo creado perfecto donde no había muerte, donde, digamos, los alimentos de los animales y del hombre eran vegetales, por lo tanto no se mataban animales unos a otros. No tenemos evidencia de que haya habido muerte antes que eso, y Pablo lo confirma de que pues, la muerte entró al mundo por un hombre, por Adán ahora, y la muerte ingresa a través de este animal o estos animales, porque son túnicas para los dos de pieles, que muere para vestirlos a ellos. Es esto también altamente significativo porque nuevamente nos habla, son imágenes reforzadas, ellos no solamente en la voz de Dios que les habló, sino que ahora en su propia vestimenta, cuando salieran de ese lugar, iban a tener el testimonio de que Dios estaba ampliamente interesado en restaurarlos y que iba a sacrificar a alguien distinto de a ellos para poder vestirlos, para poder cubrirlos y para poder salvarlos. Sí, Esto es lo bueno, que... y aquí podemos ver claramente el concepto mismo de la justificación por la fe. O sea, nosotros somos salvos por gracia de Dios, o sea, es un don de Dios. Y aquí vemos el primer acto de la humanidad que es tratar de cubrirse a ellos mismos con sus propios actos. Pero Exacto. lo que Dios le está diciendo en este acto de sacrificar un animal es decirle que por más que ellos hagan algo por cubrir su desnudez o sus pecados, no van a lograrlo, porque la justificación por la fe o la salvación en realidad no es por nuestras obras, sino que es por el sacrificio de Jesús. Podríamos decir Ese- la iniciativa divina, ¿verdad? la iniciativa divina, exactamente. A mí ese texto de Génesis 3:21 me gusta llamarle el proto-holocausto, porque creo que es la primera vez que vemos en la Biblia que se sacrifica un animal para favorecer a un ser humano. Y eso es un holocausto finalmente. Y a raíz, y un poco ya cerrando, eh, a raíz de que aparece el mal, este mal infecta a la raza humana y la arruina, pero además tiene como protagonista, como caudillo, a este Lucifer que se planta rebeldemente en las cortes celestiales para arruinarle el plan a Dios. Dios origina, manifiesta su iniciativa, la iniciativa divina, y la iniciativa divina se va a ver protagonizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, quien va a venir a quitarle, digamos, la hegemonía al rebelde, al caudillo rebelde que es Satanás, pero al mismo tiempo a rescatar al hombre, ¿verdad? Y lo va a hacer mediante el sacrificio. Ahora, ¿cómo se dibuja esto en el resto del Antiguo Testamento? Porque hemos tomado pincitas para hablar de esto, pero ahora en el Antiguo Testamento Satanás, digamos, tiene un rol muy, 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 muy minoritario. Tiene que venir alguien también a destaparlo. Pero la figura de este Mesías, ¿se dibuja en el Antiguo Testamento? Sí, o sea, está.
yo creo que cada texto del Antiguo Testamento habla de la venida de Jesús en favor de la humanidad para salvarlos del pecado. O sea, tomemos como ejemplo, el claro ejemplo de el santuario. O sea, el santuario era una enseñanza constante para los hebreos de que debía haber un sacrificio en favor del pecador. Y de hecho es muy interesante que en Génesis 3 el sacrificio se haya hecho a la puerta del santuario, a la puerta del Edén. Y los sacrificios en el santuario se hacían efectivamente a la puerta del santuario. O sea, hay unas claras referencias ahí un poquito quizás escondidas llamémosla como queramos, pero hay una referencia ahí bastante interesante con el santuario. Pero Cristo en el Antiguo Testamento, en términos de profecía, en términos de liturgia en el santuario, está totalmente enraizado en el Antiguo Testamento. Perfecto. Mira, pues lo que tú me cuentas y de lo que hemos conversado hasta ahora, si yo fuera un judío del tiempo del Antiguo Testamento, creo que habría una expectación mesiánica enorme y que nos ayuda un poquito a entender por qué ellos anhelaban tanto a este Mashiach, a este Mesías. Ahora, la expectación mesiánica sería entonces el tema de nuestro próximo programa, ¿no? Exactamente, la expectación mesiánica. Ya. Continuar con este tema. Una expectación nuestra ahora entonces también. Bueno, Sí. yo espero a todos los que nos han acompañado que hayan disfrutado como nosotros. Yo estoy seguro que puedo hablar por Josué también, pero he tenido un deleite bíblico en este rato. Pero no olvidemos de que, digamos, el personaje con el que nos quedamos después de todo esto es la figura de nuestro Señor Jesús. Entonces, seguirlo, rastrear al Señor Jesús a través del Antiguo Testamento va a ser nuestra invitación para el próximo programa. Creo que vamos a tener también un programa sumamente bueno, así que obviamente invitamos a todos a que se puedan unir también. No sé si Josué quiere cerrar con algunas otras palabras. Sí, o sea, yo me sentí bastante cómodo hablando de estos temas. Bueno, nosotros siempre hablamos por detrás de estos temas, y es muy, muy interesante todo lo que se ha hablado ahora. De hecho, podríamos seguir hablando, yo creo, un par de horas más, pero en honor al tiempo ya yo creo que es bastante suficiente un poco, porque básicamente la idea de este podcast era hablar un poquito del origen del mal, ¿verdad? Dentro del contexto del gran conflicto. Y finalmente pudimos entender un poquito que el origen del mal no se dio principalmente en Génesis 3, sino que se dio al leer los textos de Ezequiel 28 e Isaías 14. El contexto, o sea, el origen del mal no se dio acá en la tierra, sino que se dio en el cielo. Y sus consecuencias, obviamente, nosotros las vemos hoy en día, que fue producto de lo que leemos en Génesis 3. Pero básicamente esa era la idea de este podcast, era dar una nota, algo introductorio a lo que van a ser los temas, que van a ser mucho más interesantes que esto. Perfecto, perfecto. Bueno, se nos va el tiempo. Josué, ha sido un gusto. Vamos a agradecerle ahora al Señor en una oración por habernos acompañado y pedirle que también nos bendiga, de que la exposición de su palabra sea del agrado de Dios en primer lugar y también del agrado de todos los oyentes que nos estén acompañando, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy bien, ya, entonces vamos a tener una oración. Inclinamos el rostro. Dios nuestro, agradecemos enormemente la guía de tu Santo Espíritu en abrir la palabra. Agradecemos porque no somos dignos, pero tú nos abres tu palabra y nos enseñas la historia detrás de la historia. Nos enseñas, brillando en la historia, la figura de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos que la figura de nuestro Señor Jesucristo siga iluminando también nuestro quehacer cotidiano y también tú nos permitas volvernos a reunir para hablar más temas de tu palabra. Que el nombre del Señor Jesús sea glorificado y que tú bendigas a cada una de las personas también que puedan estar acompañándonos, oyendo y viendo este programa. Te lo agradecemos de antemano, confiamos en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Josué. Gracias a ti también. Queridos amigos, que el Señor los guarde y los bendiga a todos y volvemos en un segundo programa de Conversando las Escrituras.